las 60 Escucha, primeras... entonces a su vez, Alpha Dog es un plagiador de Soy Leyenda, y esto a su vez es plagiador de otras obras anteriores de supervivencia. No se trata de lo mismo, no estamos basando, no estamos influenciados, estamos cascando pasajes literales. El virus del Nilo, ¿sabes? Todo eso aparece sistemáticamente. Referencias a Gales como zona infectada en el Reino Unido. Los vecinos de enfrente que se van. De pronto, tu personaje se va a Barcelona en avión y describe la escena del aeropuerto. El personaje de Alpha Dog se va de viaje a Grecia. Pero cuando yo estaba centro un poco el tema porque me parece que te estás perdiendo. El equipo de radioaficionados. El equipo de radioaficionados. Pero es que no me puedes negar todo esto. A ver, si no me dejas hablar, es que no te puedo ni negar ni afirmar nada. Eso es lo primero. Es decir, cuando yo estaba escribiendo el libro, mi hermana, que es abogada, estaba viviendo en Barcelona. Entonces me parecía que era una escena, es decir, ya que había empezado con un protagonista que era abogado y que vivía en Pontevedra. Esto es toda una serie de catastróficas desdichas de... No, de catastróficas... O sea, de coincidencias... No, a ver. Casuales, es que son muchas coincidencias. Volvemos a lo mismo. Bueno, pero escucha una cosa, entonces... El helicóptero dando vueltas alrededor de la casa. Joder, y es que ¿cómo no va a haber un helicóptero? Pero ¿cómo no va a haber un helicóptero dando vueltas? Pero es que... ¿Qué pasa? Es que lo que me llama la atención no es lo puedo que escribir sigas el mismo orden. O sea, es que daba la sensación de que estabas diciendo, bueno, esto lo escribió Alpha Dog hace 3 años en inglés. Yo creo que puedes hacer lo mismo adaptándolo al español. Y poco a poco, tal y cual, dices, bueno, ¿cómo eran las entradas de este hombre en ese momento? Ibas leyendo el diario de Alpha Dog y luego decías, muy bien, pues esto lo voy cambiando así, así... Eso sí que te puedo garantizar que no es así. Vamos a ver. Claro, pero eso me lo puedes garantizar tú, pero yo me baso en estos hechos. Vale, bien. Bueno, pues entonces es mi credibilidad lo que está en juego, al fin y al cabo. Claro. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces... Y la escena del ruido de neumáticos cerca de su casa, y dar fe al día siguiente de que efectivamente pues, sucedió algo en ese lugar por las marcas que hay en el asfalto. Vale, y entonces... Eso es una escena ¿Y Alpha Dog iba a comprar pan también? No, Alpha Dog no iba a comprar pan. Joder, pero es que claro, es que si tú coges un libro y coges otro libro y empiezas a buscar los paralelismos y no te paras a buscar las diferencias, joder, es que al final, claro, dices que es lo mismo el Quijote y la Ilíada. Es decir, son dos fulanos viajando que le están pasando cosas. Sí, es que es verdad, es decir... No, a ver, no, pero es que me estás dando un chorreo de una serie de cosas que estoy tratando de explicarte. Y otra escena calcada tal cual. Cuando el ejército va a su urbanización, llamando casa por casa, para informar a los vecinos de que se están evacuando a zonas seguras. ¿Vale? Alpha Dog está desde su ventana observándolo todo y dice, coño, que viene el ejército. Yo me voy a esconder, dice Alpha Dog, yo me voy a esconder en casa, no voy a responder a la llamada, cuando vengan, y cuando se van, observa desde su ventana cómo están haciendo pintadas en el suelo, como se hace en los casos de desastres de esta zona evacuada. Y creo que al Alpha Dog le ponen una valla, yo no pongo una valla, quiero decir, vale. A ver, joder. No le pones valla, ya es que sería a ver, escucha una cosa, es decir, pero volvemos a lo mismo, es decir, si el planteamiento lógico de la situación, es decir, si este chico británico describió un planteamiento lógico de situación cojonudo, porque es muy lógico, porque es que se trata de hacer una lógica en el desarrollo de los acontecimientos, una lógica pausada, con orden, que vayan empezando. Lógicamente, el orden de los acontecimientos tiene que coincidir, es decir, al principio tiene que ser una especie de rumor, nada más, un rum que se oye de fondo, después cada vez aparece más en los medios. ¿Por qué hablas de la CNN, de las Coño, pues porque hay más policía últimamente? ¿Por qué va todo exactamente por el mismo cauce? Pues porque es que es lo lógico. Es que es lo lógico. Pues que es lo lógico. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que de repente que pase de 0 a 100, como pasaba en la película. No, hombre, no pasa de 0 a 100. Claro. Solamente lo que quiero es que admitas que, o sea, tu inicio del mundo cadáver es punto por punto Alpha Dog Life Journal. Y que cuando terminó Alpha Dog Life Journal, completamente loco, tú dijiste, no, yo voy a hacer esto mismo, 3 años después, en España, en español, y voy a triunfar a base de alimentarme de la semilla creada por Alpha Dog. ¿En serio piensas que yo cuando empecé el blog lo hacía con la idea de triunfar? Sinceramente. No creo que lo hicieras con la idea de triunfar, pero sí lo que me fastidia de esto es que no reconoces en ningún... Es que nunca he oído mencionar a George Romero, los libros, tal y cual, ¿sabes? He oído mencionar muchas cosas de generación, pero en ningún caso he oído mencionar a Alpha Dog. Yo no tengo ningún problema en mencionar a Alpha Dog, pero como una de las fuentes de inspiración, por supuesto, pero como otras. Pero ¿por qué hasta ahora, hasta este mismo instante no lo has hecho? Pero vamos a ver, ¿por qué hasta este mismo instante no lo he hecho? Porque es que nadie me lo ha preguntado específicamente. Oye, ¿y Alpha Dog? Porque es que, como comprenderás... Porque como comprenderás... Te he preguntado gente que experta en el tema. Efectivamente. Mira, tú sabes de este tema muchísimo más que yo. Eso para empezar. Con lo cual,
no voy a ponerme a discutir contigo de influencias o no influencias porque es que tienes muchísimas más referencias que yo. Evidentemente, a un periodista del Heraldo de Aragón, que es un tipo que no tiene ni puta idea, entonces le digo, Alfa 2, y es que, ¿qué? Es que no sabe ni de lo que le estoy hablando. Claro que, a ver, pero bebe de lo mismo, bebe de arroz un montón, claro, ¿entiendes? O sea, pero es que yo no puedo, a ver, es que yo en ningún momento me he arrogado que yo sea el inventor del género, por el amor de Dios. Es como cuando alguien decía, es que fue el primero en escribir esto en formato de diario. En absoluto, es decir, hay 50.000 personas que lo han escrito antes, o sea, centremos el tema, es decir, pero para nada, pero absolutamente para nada. Yo había leído Alfa 2 en su momento, como había leído otras muchas historias, y a mí la historia de narrarlo como un diario me pareció una idea soberbia. Me pareció una idea soberbia en su planteamiento, pero fallida en su ejecución. Eso es lo que te iba a decir antes. Entonces, me pareció soberbia en su planteamiento porque me pareció un planteamiento de arranque brutal. Es decir, el contarlo como lo contaba él, que era realmente bueno, es decir, como iría evolucionando. Es decir, pues si te das cuenta, yo mis libros siempre los he escrito casi cogiendo un elemento que es absolutamente irreal, que es que los muertos de repente andan y atacan a los vivos, que es una cosa absolutamente real, y el resto dejarlo lo más real posible, casi como un documental, hacer que sea casi como un documental. Bueno, ese planteamiento que hacía él al principio, que era el mismo, me parecía soberbio, porque es que hace que el lector se caiga dentro de la lectura. Sí, porque es que además con el género de los zombies eso es muchísimo más importante. Te voy a explicar, bueno, ya lo sabes, no te lo voy a explicar porque ya lo sabes, pero es muchísimo más importante, porque así como por ejemplo en los vampiros o el hombre lobo, ¿sabes? Son unos personajes que pueden resultar atractivos, seductores y demás. El zombie es el proletario del mundo del terror, ¿sabes? Es un tipo que es torpe, que es sucio, que es feo, que no es listo, que es idiota. O sea, realmente es la masa, es el perder la identidad. Sin embargo, los protagonistas de esta historia, entonces, por reacción, son los protagonistas, los supervivientes. Entonces, claro, es muy fácil que el lector se siente identificado, porque es complicado sentirse identificado con un vampiro, o lo puedes hacer mediante artificios literarios que te acabes sintiendo identificado, pero sentirte identificado con supervivientes es mucho más fácil, sobre todo si haces que el lector se caiga dentro del libro. Y para hacer eso lo tienes que hacer lo más real posible, tienes que hacer que esa historia sea lo más viva posible, ¿sabes? Que tú digas, oye, pues es que es verdad, es que este podría ser yo. Entonces el planteamiento que hacía, que yo ni siquiera sé cómo se llama el chico este Alfa 2, o sea, es que no sé ni quién es. No, es Alfa 2. Es Alfa 2, no tiene nombre. Es un seudónimo. Bueno, pues el planteamiento que hacía al principio es un planteamiento soberbio, porque coincidía con eso que yo estaba pensando, el planteamiento documental, ¿sabes? El hacerlo real, lo más real posible. Entonces, lógicamente, si vas a hacer un planteamiento documental, esa estructura que plantean al principio es que se ajusta como un anillo al planteamiento que tienes que hacer tú al principio. Que evidentemente, que es inspiración, por supuesto, pero yo no lo he negado nunca. Claro que me inspiro. Ahora, lo que no reconozco, porque es que no es cierto, es que se me acuse de plagio, porque es una cosa totalmente distinta. ¿Cómo explicas toda esta serie de cosas exactamente idénticas, de aspectos exactamente idénticos? Porque es que tiene que coincidir en esa estructura inicial, ¿entiendes? Pero también tiene que coincidir en escenas, también tiene que a continuación el hombre ver a los zombies desde su ventana. Y una vez es que no lo va a ver por un telescopio, los lógico. ha visto desde su ventana y entonces decide empezar a describirlos uno a uno tal, y decir, mira, ese es un soldado, coño, ese lleva un arma, igual si lo mato y salgo a la calle con mi ballesta o con mi lanzarpones, lo abato de un disparo. Pero es una cosa, Fernando, tiene mucho más sentido en España que en el Reino Unido, es decir, no va a describirlos cuando no los ha visto. No tiene sentido argumentalmente que los describa una semana después. Tiene que escribirlos en ese momento, cuando los está viendo. Y lógicamente, aquí, en España, es decir, yo no sé si tú conoces a mucha gente que tenga armas. Yo no conozco a nadie que tenga un arma. Entonces, el hecho de que él vea un personaje que porta un arma, automáticamente le convierte en un objetivo de deseo. Entonces se inventa una historia con un arpón y un osito y no sé qué y no sé cuánto. Quiero decirte, claro, pero eso no tienes una lista de todas las diferencias, tienes una lista de todos los parecidos. Por eso te digo que es, joder, pero es que si fuese un plagio, pero es que si fuese un plagio sería punto por punto igual todo. Es decir, no unas coincidencias. No, esto no es una coincidencia, esto es un montón de coincidencias. Entonces, esto es la línea argumental de las 60 primeras entradas de tu mundo galáctico. Entonces no estamos... Que coincide punto por punto con las 230 entradas del diario de Alfa 2.